En este video hablaremos sobre el tema del dolo y la culpa, cuáles son sus clases, sus elementos, cómo es regulado por el Código Penal del Estado de Oaxaca y por la jurisprudencia. Comenzaremos hablando sobre el dolo, que esto lo podemos definir desde dos teorías, la teoría de la voluntariedad y la teoría de la representación. La teoría de la voluntariedad nos dice que el dolo es el desarrollo como consecuencia directa que el autor ha previsto y ha deseado, mientras que la teoría de la representación nos dice que el dolo es cuando el autor es conocedor de su resultado y aún así continúa su actividad de manera voluntaria. Ambas teorías nos da a entender que el dolo es cuando la persona quiere realizar o realiza una acción aún sabiendo que el resultado que va a generar esa conducta pueda lesionar o poner en peligro un bien jurídico protegido por la ley y que la conducta esté sancionada por la norma penal. Clases de dolo. Existen tres clases que son el dolo directo de primer grado, el dolo indirecto del segundo grado y el dolo eventual. El dolo directo en primer grado es la manifestación de la voluntad por parte del sujeto que va dirigido a un objeto determinado. El dolo directo en segundo grado, el autor sabe que su acción quebranta el deber jurídico y tiene certeza del resultado, aunque no sea su fin principal. El dolo eventual es cuando el autor prevé como posible el resultado típico y aún así acepta su realización y asume el riesgo. El dolo se integra por dos elementos fundamentales, el conocimiento y la voluntad. El conocimiento implica que la persona sepa lo que está haciendo en el momento de realizar la conducta. Este debe ser actual y referirse a los elementos del delito. Por ejemplo, si una persona lesiona a otra persona, debe ser consciente de que está ejerciendo violencia hacia esa persona. Este conocimiento puede recaer sobre elementos descriptivos que se perciben con los sentidos y elementos normativos que requieren una comprensión básica, sin necesidad de ser conocimientos técnicos. El segundo elemento es la voluntad, es decir, el querer. Esto significa que la persona no solo sabe lo que hace, sino que decide hacerlo o incluso acepta el resultado de su conducta. Sin embargo, la voluntad desaparece cuando existen fuerzas irresistibles, como la vis absoluta que proviene de otra persona, la vis mayor que proviene de la naturaleza, o los actos reflejos que son reacciones involuntarias del cuerpo. En esos casos no hay dolo. En resumen, para que exista dolo, debe haber conocimiento y voluntad al mismo tiempo. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre qué nos dice o cómo regula la jurisprudencia o la ley en respecto al dolo. En la tesis 2031-82-4 habla sobre el dolo y la culpa, pero en este nos vamos a enfocar en el qué dice el dolo o qué nos quiere decir dicha tesis o en respecto al homicidio, que el sujeto va a prever que su acción pueda causar la muerte, aunque no va a ser su objetivo principal, va a aceptar el resultado y hay una actitud de indiferencia o asunción del riesgo. Y en el artículo 8, fracción 1, también del Código Penal de Oaxaca, también nos habla sobre el dolo, que este va a hacer actuar el sujeto activo que al momento de la realización del hecho que representa el resultado típico y quiere o acepta la realización o el resultado. Ahora pasaremos a hablar sobre la culpa. La culpa lo vamos a definir desde dos teorías, que es la positivista y la finalista. La teoría positivista dice que la culpa es el resultado de una conducta involuntaria en relación con sus efectos. Es decir, aquí la persona no tiene la intención de cometer dicha conducta, más sin embargo termina sucediendo una conducta que está pues penada por la ley.
Por ejemplo, una persona va manejando sobre la carretera y en ese preciso momento pues voltea hacia otro lado y no se percata que una persona pues está cruzando la carretera. Acto seguido pues lo atropella. La persona no tenía la intención de atropellarla, pero más sin embargo termina sucediendo. Y la teoría finalista nos dice que la culpa está fundada en la falta de observancia de un deber de cuidado. Es decir, todas las personas tenemos una obligación de cuidarnos unos a otros, de cuidar otros bienes jurídicos. Más sin embargo, pues esta persona termina no haciendo, no cuidando. Por lo tanto, lleva a una infracción de la norma de cuidado, es decir, la conducta realizada va en contra de lo que la ley manda o lo que la ley prohíbe. Y que además, pues, este deber de cuidado se puede prever, ya sea que tenga pues conocimiento o desconocimiento de la conducta descuidada. Aquí la persona puede prever un resultado, es decir, si tú vas manejando por la carretera, sabes que si te pasas por alto un semáforo puedes ocasionar un accidente, puedes impactarte con otro vehículo o puedes atropellar a alguien. Es decir, sabes lo que puede suceder y por tal motivo pues tienes que prever y no hacerlo, porque si lo haces entonces pues ya estarías ante una conducta pues penada por la ley. Clases de culpa. En la clase de culpa tenemos dos clases, el consciente con representación y la culpa inconsciente. En la consciente el sujeto advierte la posibilidad del resultado, pero confía erróneamente que no sucederá tal conducta lesiva. En inconsciente tenemos que el sujeto ni siquiera prevé la posibilidad del resultado, a pesar de que debería hacerlo. Bueno, ahora vamos a abordar el tema sobre los elementos de la culpa. Los elementos de la culpa se va a desglosar en dos, que es la parte objetiva y la parte subjetiva. La parte objetiva es la infracción de un deber de cuidado y desvalor del resultado. Y la parte subjetiva es querer la conducta descuidada, pero tener un elemento negativo respecto al resultado. O sea que no haber querido cometer el hecho resultante. En el derecho penal, la culpa se presenta cuando una persona no quiere causar un resultado, pero actúa sin el cuidado debido. En el Código Penal de Oaxaca, en su artículo 8, fracción 2, establece que actúa culposamente quien infringe un deber de cuidado, produciendo un resultado típico que podía preverse y evitarse. En el mismo sentido, la jurisprudencia señala que para que exista culpa es necesario que haya una violación al deber de cuidado, es decir, actuar con imprudencia o negligencia, generando un daño. Además, ese resultado debe ser previsible, ya que la persona podía anticiparlo, pero confió en que no ocurriría o no tomó las precauciones necesarias. También es importante distinguir la culpa del dolo. En la culpa, el sujeto no quiere ni acepta el resultado, a diferencia del dolo, donde sí acepta ese resultado. En resumen, hay culpa cuando no se requiere causar daño, pero se actúa sin el cuidado que la ley exige, produciendo un resultado que pudo evitarse.